Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel González y con mi equipo conformado por Alejandra, Araneda y Tanya Hermosilla vamos a presentar nuestra evaluación sumativa 4 en un proyecto de encuesta. Esta encuesta está enfocada en la administración doméstica y la economía doméstica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a efectuar una entrevista para una recopilación de datos para ver cómo la población es responsable de sus gastos, de sus ingresos y cómo concientizar el hábito de consumo, comprender el concepto de lo que tienen como significado a ahorro y a crédito. La finalidad de este proyecto es ver el nivel de conocimiento financiero y administrativo de cada persona y de esta manera como proyecto nuestra institución pueda realizar una charla informativa y ayudar a los alumnos de INACAP a tener una mejor administración en sus ingresos y gastos de forma doméstica. Así realizar un buen hábito y tener un buen conocimiento de qué significa un crédito y un ahorro. En esta encuesta el objetivo es llegar a las personas de sexo femenino, masculino, que tengan edad entre 18 y 65 años y que tengan una situación laboral, ojalá que sea estudiando, trabajando o pueden ser ambas. Como aquí se puede apreciar, podemos encontrar el link que nos lleva directo a la encuesta realizada. Bueno, aquí podemos ver la clasificación de las preguntas, la escala de medición de cada una y qué tipo de variable usa, que en las diapositivas continuas vamos a ver más en detalle este tema. Vamos a ver las conclusiones del estudio realizado sobre las preguntas y qué datos pudimos rescatar sobre ellos. Bueno, aquí podemos ver la primera pregunta de cuál es su edad. Podemos encontrar una pregunta de escala de razón con una variable cuantitativa continua. La edad de los encuestados podemos ver que es entre 18 y 65 años, pero en porcentajes divididos podemos ver que un 17% cuenta de edad de 18 años a 25 años, el 30% de 26 a 35 años, el 33% entre 36 y 45 años, el 11% entre 46 y 55 años y ya un 9% entre 56 y 65 años. Y como moda, las personas que más repitieron su edad fueron personas de 35 años. En la siguiente pregunta podemos encontrar que hay un 56% que declara ser de sexo femenino y un 44% de sexo masculino. En efecto de esta pregunta podemos ver que es de escala nominal y de variable cualitativa. Bueno, aquí podemos ver la tercera pregunta. ¿Mantiene usted un control sobre los gastos e ingresos del mes? Aquí podemos ver que es una pregunta de escala ordinal con variable cualitativa. Aquí podemos ver un gráfico de los encuestados y quienes sí y quienes no realizan control de ingresos y gastos en el mes. Bueno, de esto podemos rescatar que el 69% de los encuestados declara tener un control de los ingresos y gastos del mes y un 31% que no declara tener control de los gastos y los ingresos del mes. Aquí tenemos la pregunta 4. ¿Lleva usted un registro de sus movimientos financieros? Acá podemos encontrar una pregunta de escala ordinal con variable cualitativa. Aquí podemos ver el gráfico de personas y de registro. Podemos inferir que los encuestados, el 43% declara mantener un registro de sus ingresos y gastos, el 3% de solo sus ingresos y un 54% declara no mantener un registro de sus ingresos y gastos. Bueno, aquí podemos ver la pregunta 5, la situación laboral. Aquí podemos ver que es una pregunta de escala ordinal con variable cualitativa.
podemos inferir que el 33% de los encuestados declara ser estudiante, el 36% solo trabaja y un 21% estudia y trabaja. Pregunta número 6. ¿Cuál es su presupuesto familiar? Aquí solo 5 encuestados registraron un ingreso familiar y el promedio de ese ingreso es de 1.406.666. Esta es una pregunta con escala de razón y una cuantitativa continua. Bueno, aquí podemos ver la séptima pregunta. ¿Cuál es su ingreso mensual? Tenemos una pregunta con escala de razón y un tipo de variable cuantitativa continua. Como podemos ver en el gráfico, el coeficiente de determinación con la intensidad de los datos es casi nula y el coeficiente de relación de un 1%, lo que es pequeño. No conviene hacer regresión lineal porque los datos están muy dispersos. Y como una medida de tendencia central podemos ver que el promedio de ingresos mensual es de 695.964 pesos. Sus finanzas. ¿Usted sabe cómo organizar un presupuesto? Aquí podemos ver una pregunta de escala ordinal con una variable cualitativa. De los encuestados podemos inferir que el 30% de ellos no sabe organizar un presupuesto y un 70% de los encuestados sí sabe cómo organizar un presupuesto. Novena pregunta. Según sus conocimientos, ¿qué entiende por crédito? Bueno, podemos encontrar una pregunta de escala de Likert con variable ordinal. De los encuestados podemos inferir que el 5% de personas del sexo femenino y masculino creen que un crédito es un problema. Un 25% cree que el crédito es una ayuda económica. Un 74% cree que el crédito es una deuda. Y un 18% cree que el crédito es una solución a un problema. Décima pregunta. Según sus gastos, ¿cuáles de ellos le es más importante cubrir? Encontramos una pregunta de escala de Likert con un tipo de variable ordinal. El 26% de los encuestados considera que los gastos con respecto al hogar corresponde a una clasificación de importancia. El 78% de los encuestados considera que los gastos con respecto a la alimentación corresponden a una clasificación de mayor importancia. Pregunta número 11. Según sus conocimientos, ¿qué entiende por ahorro? Encontramos una pregunta de escala ordinal con una variable cualitativa. Bueno, aquí podemos ver que un 18% de los encuestados cree que el ahorro es cuidar de gastos innecesarios, un 1% dice no saber qué es el ahorro, un 42% cree que el ahorro es seguridad económica, un 25% que el ahorro es tener acceso a dinero sin incurrir en préstamos y un 12% cree que el ahorro es tener dinero disponible en el banco. Pregunta número 12. Según sus ingresos, cuando tiene dinero disponible que no ocupará en cubrir en gastos, ¿en qué lo utiliza? Esta pregunta los encuestados declaran en que principalmente sus respuestas son ocasionales, no mostrando una tendencia clara. ¿Cuánto dinero ahorra en el mes? En esto podemos encontrar una pregunta de escala de razón con una variable cuantitativa continua. Podemos ver que no existe correlación lineal entre los datos porque es cercano a cero. El coeficiente de correlación es pequeño, por lo que no conviene hacer regresión lineal porque los datos están muy dispersos. Y como una medida de tendencia central, podemos ver que el promedio de ahorro mensual es de 70.000 pesos. Luego de repasar las preguntas realizadas en la encuesta, como conclusiones generales de esto podemos rescatar que los encuestados tienen edad entre 18 y 65 años y en su mayoría de sexo femenino. Los encuestados tienen control de su ingreso y gastos, pero no llevan registro de ello. La mayoría de ellos trabaja y consideran que un crédito es una deuda y el ahorro
es seguridad económica. Y en lo que más generan gastos mensuales es en su alimentación. Bueno, ya para finalizar, podemos rescatar esas conclusiones de este proyecto y agradecer por su tiempo y por su atención. Muchas gracias.